Ahora, como ya decía desde el inicio, tanto Pedrito como yo compartimos la postura historicista, que verdaderamente existió un Jesús de Nazaret, al mismo tiempo que rechazamos la figura que denominamos el Cristo de la fe. O sea, no sostenemos que Jesús haya hecho milagros genuinos, tal como nos relatan los evangelios, o que haya resucitado a los muertos, que haya curado a la gente con escupitajos, o que fuera un exorcista real. Pero entonces, ¿cuál es el Jesús que sostenemos? A ver. Básicamente seguimos el consenso contemporáneo de carácter mayoritario, tal vez no absoluto, pero sí mayoritario, que se tiene sobre quién fue el Jesús histórico, construido gradualmente a lo largo de todo el siglo XX, específicamente a partir de 1904, cuando el gran Albert Schweitzer publica su obra The Quest for the Historical Jesus, la búsqueda del Jesús histórico. Y de ahí este consenso se va construyendo hasta la década de 1990. ¿Cuál es ese consenso? Que Jesús fue un profeta o predicador apocalíptico, es decir, inscrito en la matriz intelectual llamada apocalíptica o apocalipticismo, una corriente de pensamiento que existió en el judaísmo del Segundo Templo y muy probablemente dotado de pretensiones mesiánicas. Él mismo se consideraba a sí mismo el Mesías, o por lo menos fue considerado Mesías por sus seguidores. Ok. La obra referida de Schweitzer, obviamente con una edición actual y nueva carátula. La búsqueda del Jesús histórico, publicada en 1904. Schweitzer es quien, en este proceso de búsqueda de quién rayos fue Jesús, propone centrarse en el aspecto escatológico de Jesús. Todos estos discursos sobre la inminente llegada del reino de Dios, que la renovación y restauración de Israel se va a dar por medio de esta intervención sobrenatural de Yahvé en la historia. Eso es la apocalíptica, el corazón de la apocalíptica. La apocalíptica es una especie de protofilosofía de la historia, obviamente todavía impregnada de mucho mito, pero que te habla de un dualismo, luz, oscuridad, Dios y el diablo, Belial. Y que te dice que la historia humana, desde el momento en el que Adán y Eva pecaron, ha sido un continuo proceso de degradación ética. Cada vez estamos peor. Los apocalípticos se ven a sí mismos como que están viviendo en la etapa final de la historia, así de pues ya, como el meme este del perrito, ya es el fin. Y como consecuencia de este pesimismo que digo, de que el mundo está hecho leña, que el ser humano es incapaz de corregirlo mediante sus esfuerzos, es que se vuelve necesario que sea Yahvé directamente quien acabe con el mundo tal como existe y lo renueve en un paraíso terrenal. Básicamente la apocalíptica es una forma de milenarismo, siendo la categoría de milenarismo un término importado de sociología de la religión, que hace referencia a todos estos movimientos del fin del mundo. Todos conocemos un testigo de Jehová, por ejemplo, que llegan y qué es lo que te dicen, ya viene el señor, quiere hablar de él. Y ya, ahora sí, bueno, sí, nos equivocamos hace no sé cuántas veces, pero y ahora sí es el fin del mundo, ahora sí. Estos, como diría el profesor Valle Berrones, él es un teórico de la administración pública, pero tomó prestada una de sus ideas. Estos agoreros del desastre, estos tipos que se la pasan diciendo que el mundo se va a acabar, eso era Jesús, el Jesús histórico. Para esta cuestión de Jesús apocalíptico, Jesús como profeta apocalíptico, recomiendo el blog en español del buen Adrián Pérez, alias el Búho de Minerva, que ha estado en otros canales. Ahí en su blog tiene toda una serie de ensayos sobre esta cuestión, ampliamente recomendado. Ahora, o sea, el apocalíptica es básicamente una forma de milenarismo. Y ahorita volvemos a eso de cara. El milenarismo es una categoría en sociología de la religión que designa a esta amplia colección de movimientos de corte escatológico de fin inminente del mundo. Recordamos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son apocalípticos y milenaristas contemporáneos. El profesor Dale Allison Jr., que es el señor que vemos a la derecha, la parte de arriba, propuso en la década de los 90 entender a Jesús como un personaje cuyo movimiento estaría adscrito a esta categoría. Pedrito en alguna ocasión llegó a decir que Jesús era un jefe de Doomsday Cult, de estos cultos de fin del mundo. Eso, ciertamente, habría sido Jesús en la óptica de Allison. Allison cita a otros muchos movimientos milenaristas que han existido a lo largo de la historia y observa que
El movimiento de Jesús tiene muchísimas semejanzas con ellos. Addison te menciona a Juan Santos Atahualpa, el Mesías Inca, menciona, aunque de pasada no lo desarrolla tanto, a Sabbatai Tzvi, menciona al caudillo milenarista Wovoka de las tribus autóctonas de Norteamérica. Otros ejemplos que podemos añadir, Joaquín de Fiore, un famoso predicador de la Edad Media que también trae esta onda de que el mundo ya se iba a acabar, de que el juicio de Dios estaba próximo, de que el reino de Dios, tal como lo entendía Jesús, estaba próximo, ya Dios iba a juzgarnos en breve. Está el monje loco histórico, Girolamo Savonarola, también con esta predicación incendiaria de que ya el juicio divino viene, ya pecadores van a arder en el fuego del infierno. Y por supuesto, pues, estos señores, ¿no? Que ya todos sabemos quiénes son. Son apocalípticos modernos, los testigos de Jehová. Ok. Aquí el profesor Pedrito dio una charla en su canal, Escéptico Humanista, se llama Las Oscuridades de Jesús de Nazaret, que precisamente cubre esta cuestión de que Jesús no era la perita en dulce que algunos tienden a pensar, ¿no? Sobre todo del lado devocional. Jesús era un profeta del juicio, o sea, te habla del juicio, como dice el meme, ¿no? De mis tiliches teológicos. Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Ay, no. No, sí, también lo es. Entonces recomiendo esta charla, por supuesto. Y esta es la obra del profesor Addison. Jesús de Nazaret, profeta milenarista, de 1991. Estos movimientos milenaristas que comenta Addison se parecen bastante al de Jesús en el sentido en el que hay un patrón continuo y constante en ellos. ¿Cuál es este patrón? Movimiento que predice el fin inminente del mundo, como Jesús. Un caudillo y líder carismático que dirige y cataliza, centra toda la fe. Caudillo, Mesías, como guste, a fin de cuentas, la figura misma del Mesías no es algo exclusivo del judaísmo. Todo tipo de culturas han esperado Mesías. El Mesías es un arquetipo, poniéndonos un poco junguianos, ¿no? La figura que, elegida por la providencia divina, no nos va a sacar del hoyo. En política hay muchísimo mesianismo secular. Gustave Le Bon, por ejemplo, en Francia, hace ya varios años, muchos años, decía, por ejemplo, que los pueblos latinoamericanos somos muy cesaristas, nos describía como cesaristas, siempre a la espera del hombre fuerte, el hombre que va a resolver los problemas, casi con el poder de su palabra. Con su puro ejemplo, llega él y ya se soluciona todo. Entonces, Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, así contando su historia súper rápido, es un líder político y religioso que se levanta en el contexto del virreinato del Perú, colonia de España. Él se levanta, dice ser descendiente de una línea imperial de los antiguos reyes incas y dice que va a restaurar el imperio inca. Hace su revuelta. Los historiadores en general juzgan que sí tuvo posibilidades de triunfar, pero algo falla. En un momento dado no consigue reunir la masa crítica de soldados, de manpower, y el tipo desaparece de la nada del registro histórico. Entonces, ya cuando aparentemente iba a triunfar su rebelión, en este proceso de alcanzar la masa crítica de seguidores, el tipo se desaparece. Los señores de España, no sé qué onda con este tipo. Iba bien y de repente se nos desaparece del mapa. Se hace todo un proceso de indagación y se descubre, que al menos todo parece indicar, que Juan Santos Atahualpa habría sido traicionado por uno de sus lugartenientes y asesinado. Las condiciones exactas de esta situación no son del todo claras, pero bueno, muere Juan Santos Atahualpa. ¿Y qué es lo que encuentran algunos meses después los emisarios que envían el virreinato? A ver, ¿qué onda con este güey? Encuentran que sus seguidores han empezado a correr historias, como la de que fue arrebatado al cielo, que no está muerto, sino que fue arrebatado al cielo, que va a tener una segunda venida, que va a volver a completar el trabajo que no pudo hacer en su primera visita, que salió huyendo y que no está muerto, que salió huyendo, que desde ahí va a traer ahora sí un ejército más grande y ahora sí va a terminar el trabajo. El patrón es esta serie de racionalizaciones que se dan. Caudillo, fin del mundo, rol providencial del caudillo,
fracaso del caudillo y la racionalización que viene para explicar por qué el caudillo fracasó. Pasa lo mismo con este personaje del que también he hablado en otras ocasiones, Sabbatai Tzvi. Aquí brincamos hasta la Europa del siglo XVII, la década de 1660. Sabbatai es un sujeto místico y rabí, sí era formalmente rabí, que se proclama el Mesías en la década de 1660 y consigue entusiasmar, y está a juicio de académicos judíos, como en su momento Gershom Scholem, o hoy en día el profesor Justin Sledge, a entre la mitad y las 2/3 partes de toda la población judía de Europa. Es el segundo movimiento mesiánico más exitoso de la historia, después del de Jesús. Sabbatai dice, bueno, él y su Juan el Bautista y Elías en uno, Natán de Gaza, que Sabbatai va a ir ante el sultán otomano, Mehmed IV, y le va a quitar la corona. Se va a proclamar emperador y va a dirigir el proceso de retorno de toda la diáspora judía a Israel. Como todo Mesías, ¿no? Debe ser. Entusiasma a muchísima gente, hay toda una fiebre de milagros, la gente se pone a profetizar, Natán de Gaza se le atribuye lectura de almas, hay exorcismos, circulan muchas fake news, le diremos hoy en día, donde se le atribuyen todo tipo de milagros a Sabbatai, como que el tipo invoca columnas de fuego para guiarse en su travesía, que cura a la gente, etc. Y llega el gran momento de la verdad. Sabbatai llega al Imperio Otomano, a la capital, a Constantinopla. Pues ya todo el mundo está así de, wow, ya nos va a liberar. Es hecho preso, lo agarran, lo meten a la cárcel. Está ahí un rato, monta una especie de corte real donde muchos emisarios rabínicos van a verlo, muchísimos creen en él. Y ya ahora sí, llega el momento de la verdad. Lo llevan a la presencia del sultán, de Mehmed IV. El sultán que le dice, a ver, güey, tú dices que eres el Mesías. Bueno, se lo dice por medio de un intérprete. El sultán no hablaba directamente con sus comparecientes. Pero por medio de su intérprete le dice esto, a ver, tú dices que eres el Mesías. Muy bien, te voy a dar mi corona. Sí, me haces un milagro. Mira, te vamos a poner en esa pared que está ahí. Y aquí mi equipo de arqueros te va a disparar tus flechas. Si paras las flechas, consideraré que hiciste un milagro y te doy mi corona. Si no, pues vas a morir. O tienes otra opción, para evitarte esto, te empalamos directamente y mueres mártir para tu pueblo. Se queda Sabbatai todo ciscado, ¿no? Y ya es como que pensando, y dice, oh, te doy una tercera opción. Conviértete al Islam y déjate de tus jaladas. ¿Qué creen que hizo? Se convirtió al Islam. Si Jesús había sido un Mesías mártir, Juan Santos Atahualpa un Mesías asesinado, también mártir hasta cierto punto, Sabbatai se convierte en el primer Mesías apóstata de la historia. Entonces, en los otros tiempos los podía reverenciar como mártires. ¿Qué onda con Sabbatai? ¿Cómo le presentas a sus seguidores que el Mesías ha apostatado de su fe judía y se ha hecho musulmán? Uno podría pensar, ahí quedó la cosa, ¿no? Todos se desencantaron. No fue así. Hubo racionalización tras racionalización de por qué sucedió esto. Sus seguidores empiezan a desarrollar ideas de docetismo sabateo, diciendo que no es que apostatara a él directamente, sino que Dios lo arrebató al cielo y quien se quedó fue solamente algo así como su cuerpo astral, se podría decir. Y ese fue el que apostató, no él. Otros dicen, no, es que apostató porque a nosotros judíos que hemos sido tan de cabeza dura, tan pecadores, el justo castigo que nos correspondía era apostatar. Pero Sabbatai ha tomado sobre sí ese castigo, apostasía vicaria, y por eso ha apostatado. Natán de Gaza, que era el cerebro teológico del movimiento, dice, no, es que apostató porque tiene que entrar a lo más profundo de las Clifot, del Sitra Achra, del otro lado, las fuerzas del mal, que para ellos su encarnación por excelencia pues, era el Islam, para los judíos de esta época. Y desde ahí, infiltrado en un fraude divino que está engañando a las fuerzas del otro lado, va a liberar a las chispas divinas que están cautivas en el Islam para poder completar la redención. O sea, a los humanos no nos falta imaginación para racionalizar los fracasos mesiánicos, como ilustran estos personajes. Digo, eso para hacer este paralelo, analogía con respecto a Jesús. ¿Jesús qué es?
un sujeto que se proclama Mesías, que dice que se va a acabar el mundo, que va a ser renovado por la mano directa de Yahvé, marcha a Jerusalén, entra triunfante, monta esta parábola actuada, que es la purificación del templo, y en vez de que lleguen al monte de los olivos las legiones de ángeles de Yahvé, según el pasaje de Zacarías, creo que Zacarías 12, el tipo termina apresado, juzgado y crucificado, muerto como un criminal común. ¿Necesitó el ser humano algún elemento sobrenatural para racionalizar este fracaso y asumir que Jesús, bueno, sí, es el Mesías? Consecuentemente, el Mesías tenía que morir. Es este mismo patrón, racionalización del fracaso mesiánico. Como diría Gonzalo Puente Ojea, racionalización del fracaso de la aventura o proyecto mesiánico. Se repite este patrón una y otra vez. El cristianismo y la figura de Jesús como fenómenos históricos se embonan perfectamente en este patrón de los movimientos milenaristas, del cual, spoiler, obviamente ninguno ha tenido éxito hasta el día de hoy. El mundo ha seguido girando.